Bienvenidos. Vamos a realizar el resumen de nuestro segundo encuentro sincrónico de esta semana, de tal forma de que esté disponible para poder reforzar lo que trabajamos durante el encuentro, pero también que esté disponible para aquellos alumnos que por motivos de fuerza mayor no han podido participar de él. En este encuentro nosotros nos vamos a centrar en lo que es la operatoria con fracciones, pero no toda la operatoria porque no hemos terminado de trabajar con estos elementos aún. Nos vamos a enfocar básicamente como objetivo el aplicar estrategias para sumar y restar fracciones. Pero antes de sumar y restar fracciones hay ciertos conocimientos previos que requerimos y que nosotros hemos ido trabajando a lo largo de estos meses en la unidad de números racionales en las guías 1, 2 y 3. Lo primero tiene que ver con el mínimo común múltiplo, la transformación de número mixto a fracción impropia y de fracción impropia a número mixto, la simplificación de fracciones, las reglas de divisibilidad, la adición y sustracción de fracciones y la resolver problemas aplicados. Y además vamos a dejar una pequeña introducción de lo que vamos a trabajar a partir de la semana del 24 de agosto. Es bueno considerar que las reglas de visibilidad están en el tablón disponibles en una ficha donde viene explicado cada regla con ejemplos y con las indicaciones que uno tiene que seguir. Y también hay algunos videos de una profesora española donde explican estas reglas que nos van a permitir resolver de mucho más forma más fácil los ejercicios de los cuales tenga que simplificar. Primero veamos el mínimo común múltiplo. Recordar que para calcular el mínimo común múltiplo nosotros practicamos tres métodos, los cuales están disponibles en un video explicativo en la sección donde vimos esta actividad en la guía 1 de números racionales. El primer método consiste en buscar todos los múltiplos, o la mayoría porque estos son infinitos, y buscar cuáles son los múltiplos comunes y seleccionar el más pequeño, el menor múltiplo común que aparezca. Esa es la estrategia que utilizamos en quinto básico y que es válida aún, pero el problema es que es larga y que nos requiere mucho tiempo y espacio. También vimos la descomposición prima, que es muy buena y para eso es recomendable tener los números primos siempre a mano, en la cual descomponíamos los números en sus factores primos. Y después analizábamos cuáles eran los primos que se iban apareciendo y teníamos que contenerlos a todos. Y por último teníamos el uso de la tabla. Nos vamos a enfocar en este repaso en el uso de la tabla. Utilizando la tabla vamos a encontrar el mínimo común múltiplo entre los números 6, 9 y 12. Lo primero que hacemos, vamos a ir más rápido que lo que hicimos en el encuentro porque aquí ya no estoy esperando sus respuestas. Entre el 6, el 9 y el 12 busco un número que los divida a todos, en este caso el 3. 3 por cuánto me da 6, 3 por cuánto me da 9 y 3 por cuánto me da 12. 3 por 2, 6, 3 por 3, 9 y 3 por 4, 12. Es importante el orden y ir anotándolo debajo del número en el que yo estaba trabajando, es decir, trabajando en columnas. Después, no hay un número que los divida a todos, voy a dividir por 2 porque es el que divide a más cantidad de números, y 2 por algo me da 2 y 2 por algo me da 4. Pero no tengo un número entero que al multiplicarlo me dé 3. En ese caso, cuando no se puede dividir exacto, lo que hacemos es bajar el número. En este caso, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y como el 3 no se puede, bajo el 3. Divido de nuevo por 2. Cuando llego a un 1 en una columna, esa columna está terminada, por lo tanto la del 6 ya está lista, nos queda solo la columna del 9 y el 12. Al dividir por 2, el 3 no se puede, se baja, y 2 por 1 me da 2. Y por último terminamos con el último 3. Y llegamos a que todas las columnas son 1. Cuando llegamos a que todas las columnas son 1, terminamos de resolver el ejercicio. Nuestro mínimo común múltiplo va a ser el producto de los factores que quedaron en el lado derecho, es decir, que va a ser 3 por 2 por 2 por 3, y que en este caso da 36. Por lo tanto, mi mínimo común múltiplo es 36. En el tablón ustedes tienen actividades propuestas, en las cuales se les pide que calculen el mínimo común múltiplo entre 8, 9 y 12 y entre 15, 18 y 24. La idea es que nosotros vamos realizando las actividades propuestas y vamos preguntando los ejercicios de las diferentes guías o actividades que vamos trabajando de tal forma de que estos encuentros se favorezca mucho la participación. Como lo vimos, el mínimo común múltiplo entre 8, 9 y 12, buscamos sus factores, no hay un número que los divida a todos, entonces en este caso empecé por el 2, pero puedo empezar por el 3, no hay problema. El orden de los factores no va a alterar el producto. Multiplicamos todos los factores que encontramos y llegamos a que en el primer caso, entre el 8, el 9 y el 12, el mínimo común múltiplo es 72. En el segundo caso,
Si había un número que dividía a todos, ese era el 3, pero después ya no podía seguir encontrando un número que dividiera a todo, entonces continuaba hasta que llegáramos a la tabla a todos los números 1. Multiplicamos todos los factores de la derecha y llegamos a que el mínimo común múltiplo es 360. El mínimo común múltiplo es muy necesario para dos operaciones, la adición y la sustracción. Por lo tanto, es bueno que lo vamos practicando y que si alguien tiene dudas lo pueda preguntar a través del tablón. Veamos un ejercicio aplicado de lo mismo que estábamos trabajando. Entender que cuando hablamos de este tipo de ejercicio, yo no hablo del mismo bus, sino que voy a hablar de líneas de buses, como lo mismo que podríamos tener en nuestra ciudad con diferentes líneas en las cuales podemos utilizar, como por ejemplo Turbus, Línea Azul, Nilahue, o etc. Ya, entonces tengo un terminal de buses en el cual salen tres tipos de buses, los buses A, B y C. Los buses A salen cada 15 minutos, los buses B salen cada 20 minutos y los buses C salen cada 45 minutos. Si a las 10 a.m., es decir, a las 10 de la mañana, salen tres buses juntos desde el terminal, ¿a qué hora vuelven a salir juntos? ¿Qué es lo que debo hacer en este ejercicio? Si el bus A sale cada 15 minutos, el bus B sale cada 20 minutos y el bus C sale cada 45 minutos, lo que vamos a hacer es buscar el mínimo común múltiplo entre 15, 20 y 45. ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma que antes, hacemos la tabla. Buscamos el mínimo común múltiplo entre 15, 20 y 45, buscamos sus factores y los multiplicamos. 5 por 3 por 3 por 4. Yo terminé con el último 4 porque ese no afectaba, pero podría haberlo hecho por 2 y después nuevamente por 2. Es decir, que buscamos el mínimo común múltiplo entre 15, 20 y 45, que nos da 180. Pero 180 equivale a 3 horas. Como esta es una pregunta abierta, la respuesta puede ser abierta también, y podría haber un alumno que me responda más 3 horas a las 13, o podría haber algún alumno que me diga a la 1 p.m. Ambas respuestas están correctas. Entonces los tres tipos de buses vuelven a salir juntos del terminal a las 13 horas. Otro elemento que es importante para poder resolver nuestros ejercicios de adición y sustracción es la transformación de fracción a número mixto y de número mixto a fracción impropia. ¿Qué tenemos que recordar primero? Que lo que es una fracción impropia. Una fracción impropia es aquella en la que el numerador es mayor que el denominador, es decir, que ocupa más de un entero. Para poder transformar de número mixto a fracción impropia, vamos a utilizar dos métodos distintos y podemos elegir cuál es el método que nos es más conveniente. El primer método consiste en un método gráfico, que yo hago una representación, un dibujo de enteros. Tengo tres enteros y tengo un cuarto entero que no ocupo completo. ¿En cuánto divido los enteros? En 5, porque el denominador me dice que tomo la división de partes iguales es de 5. Y del último entero, del cuarto entero, solo voy a tomar los 2 quintos. Cuento cuántos quintos tengo y tengo mi número, mi fracción impropia. ¿Qué es lo que debo hacer matemáticamente? El otro método. Aritméticamente, yo puedo resolver esto sin la necesidad de un dibujo. ¿Cómo lo hago? Multiplico el 3 por 5, es decir, el entero por el denominador, y al resultado le sumo el numerador. 3 por 5, 15, más 2, 17. Queda lo mismo que si nosotros contamos los quintos que tenemos ahí. 17 quintos. También podemos transformar de fracción impropia a número mixto. Mismo procedimiento, puedo hacerlo a través de un método gráfico o lo puedo hacer a través de un método aritmético haciendo la división del 37 dividido en 7. 37 dividido en 7, tengo que buscar qué número es lo más cercano a 37 sin pasarme, en la tabla del 7. Y lo que me sobre va a ser mi nuevo numerador. Si uno lo hace con división, el cociente es el entero y el resto es el numerador. Si lo hacemos de método gráfico, lo que hacemos es tomar enteros de 7 y contamos hasta cumplir los 37. Entonces tengo 7, 14, 21, 28, 35, 36, 37. ¿Cuántos enteros son? 1, 2, 3, 4, 5 enteros. 2 séptimos, que es el mismo resultado que nos da al hacer la división, porque 7 por 5 es 35 y me sobran 2. En el tablón ustedes tenían estos ejercicios en los cuales transformábamos de número mixto a fracción impropia y de fracción impropia a número mixto. En ellos lo que teníamos que hacer era, lo estamos haciendo solo con el método aritmético, sin el método gráfico. Si alguien lo resolvió con el método gráfico, está bien también. Multiplicamos 4 por 7, son 28, más 5 son 33. 33 séptimos, el denominador se mantiene.
8 por 9 son 72, más 5, 77 novenos. En la transformación de número mixto a número mixto, lo que hacemos es dividir 7 por cuánto me da lo más cercano a 38 sin pasar 7 por 5, 35, y me sobran 3. Por lo tanto, son 5 enteros 3 séptimos. En la tabla del 5, 5 por cuánto me da lo más cercano a 49 sin pasarme. 5 por 9, 45, me sobran 4. Por lo tanto, es 9 enteros 4 quintos. En el último, hay dos formas de resolverlo. 20 por cuánto, 20 por cuánto me da lo más cercano a 48 sin pasarme, me da 2, me sobran 8. Pero alguno de ustedes puede haber observado que en este tipo de ejercicios se podía simplificar. Y el 48 veinteavos, al simplificarlo por 4, me da 12 quintos. Y al transformarlo en número mixto, me da 2 quintos. En el parte 2 enteros, 2 quintos. Si observan bien, se dan cuenta que si ustedes simplifican los 8 veinteavos, también le va a dar 2 quintos. Por lo tanto, puedo simplificar antes de transformar el número mixto o después de transformar el número mixto. Y voy a obtener exactamente el mismo resultado. Como lo mencionábamos en el último ejercicio de las transformaciones, las simplificaciones son muy importantes para nuestra operatoria y nos van a hacer o nos van a servir tanto para la adición y sustracción, pero también para la multiplicación y división. Ahora, para simplificar es bueno tener a mano las reglas de divisibilidad y saberse las tablas. En el primer ejemplo, para poder simplificar una fracción a una fracción irreductible, es decir, que no se pueda simplificar más, lo que debo hacer es buscar un número que divida tanto el numerador como el denominador. En este caso es 10. Divida el 120 y el 180. Me queda 12, 18. Voy a volver a dividir y esta vez lo voy a dividir por 6. 6 por 2 me da 12 y 6 por 3 me da 18. En el siguiente ejercicio lo puedo simplificar por 2, lo puedo simplificar por 9 o lo puedo simplificar por 18 de inmediato. Pero yo lo voy a simplificar primero por 2. Al simplificar por 2 me da 36,54 avos y ambos están en la tabla del 6. Por lo tanto voy a simplificar por 6. 6 por 6 me da 36, 6 por 9 me da 54. Pero puedo volver a simplificar. ¿Por cuánto? Puedo volver a simplificar por 3 y me daría 2 tercios. El orden de los números que elijan para simplificar no nos afecta en el ejercicio, por lo tanto alguien podría haber simplificado primero por 6, o podría haber simplificado por 2 por 3, o haber simplificado primero por 9. Lo importante es que la última fracción que nos resulte sea irreductible, es decir, que hayamos simplificado al máximo. En el tablón ustedes tienen un par de ejercicios propuestos que se espera que puedan resolver, en los cuales se pide que simplifiquen 28 doceavos, 81 207avos y 42 75avos. El primero es simplificable por 4. Lo puedo hacer por 2 y otra vez por 2, o lo puedo hacer por 4 directamente, llegando a 7 tercios. El segundo es simplificable por 9. ¿Por qué por 9? Porque si sumo sus cifras, 8 más 1 me da 9, 2 más 0 más 7 me da 9. Si la suma de sus cifras es un múltiplo de 9, se puede simplificar por 9. Y nos daría 9/23. El tercero solo es simplificable por 3. ¿Por qué sé que es simplificable por 3? Regla de divisibilidad del 3. Sumo sus cifras. 4 más 2 me da 6. 7 más 5 me da 12. Ambos son múltiplos del 3. Como son múltiplos del 3, puedo simplificar por 3 y me da 14/25. Esto es necesario porque vamos a ver en el siguiente ejercicio que a veces nuestros ejercicios de adiciones se pueden volver más fáciles si nosotros simplificamos antes. Por ejemplo, si yo tengo que buscar el mínimo común múltiplo entre el 12, el 15 y el 14, el número va a ser mucho más grande que si primero observo que 8 doceavos se puede simplificar por 4, 9 quinceavos se puede simplificar por 3, y 7 catorceavos se puede simplificar por 7. Si yo simplifico, me queda 2 tercios más 3 quintos menos 1 medio, que es mucho más fácil de resolver que los ejercicios que tenía al inicio. Busco el mínimo común múltiplo, que en este caso es 30, y veo cuántas veces cabe el 3 en el 30, cabe 10 veces, y esos números los voy a multiplicar, 2 por 10. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 30? Cabe 6 veces, y 6 por 3 lo voy a multiplicar. Y por último, voy a ver cuántas veces cabe el 2 en el 30, y cabe 15 veces. Y esos números los voy a multiplicar.
Por lo tanto, multiplico 2 por 10 son 20, 6 por 3 son 18, menos 1 por 15 son 15. 20 más 18 son 38, menos 15 son 23 y terminamos nuestro ejercicio. También podemos encontrarnos ejercicios en los cuales aparezcan números mixtos. Cuando hay números mixtos, hay más de una forma de resolver. Yo me voy a enfocar en la resolución de estos ejercicios a través de la transformación de número mixto a fracción impropia. Esto implica que voy a multiplicar 4 por 2 y le voy a sumar 3, y 5 por 1 y le voy a sumar 2. Llegando a 11 cuartos menos 7 quintos, y se mantiene la última porque no había que hacer esa operación. Ahora, mínimo como múltiplo 40. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 40? 10. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 40? 8. ¿Y cuántas veces cabe el 8 en el 40? 5. Esos números multiplican a sus respectivos numeradores, llegando a 110 menos 56 menos 25, lo cual me da 29. Y se mantiene el mínimo común múltiplo, que es nuestro denominador. Ustedes tienen un par de ejercicios propuestos, no me voy a dedicar a resolverlos completos acá porque la idea es que ustedes los puedan terminar de resolver, porque no alcanzamos a analizarlos tampoco en el encuentro. Tenemos el ejercicio A, B, C, D y E, en los cuales a veces se puede simplificar y a veces hay que transformar a número mixto, y tener un poco de cuidado porque tenemos algunos de los ejercicios donde tengo números negativos. En el primer caso es recomendable simplificar el 4/32, se simplifica por 4. Y ahí sale mucho más fácil su resolución. Se busca el mínimo común múltiplo, se ve cuántas veces cabe cada denominador en el mínimo común múltiplo y se multiplica por sus respectivos numeradores. Es importante el orden. Y después lo único que hacemos es sumar. Cuando hay números mixtos, transformamos los números mixtos a fracciones impropias y resolvemos. Buscamos el mínimo común múltiplo, multiplicamos los respectivos veces que cabe por los numeradores y resolvemos. En el ejercicio C van a tener que tener un poco más de cuidado, porque en ese caso vamos a tener que nos va a aparecer los números negativos. Y de hecho su respuesta final es un número negativo. Aclarar que cuando nosotros trabajamos con números racionales, los racionales incluyen a todos los enteros y también incluyen a las fracciones y decimales negativos. Por lo tanto, podemos tener ejercicios donde el resultado dé negativo. En el ejercicio D, hacemos exactamente lo mismo. Recuerden que cuando haya un entero, que estaban en los ejercicios de las guías, los puedo anotar con un denominador 1, y con eso empezar a trabajar para buscar el mínimo común múltiplo. Y cuando haya paréntesis, debo resolver primero los paréntesis y por último la operación de sustracción, que es la que está separando ambos paréntesis. En estos casos, cuando hay un número entero, lo puedo partir por 1 y puedo utilizar ya sea el método del mínimo común múltiplo o el método mariposa, porque aquí es muy fácil de utilizar. En la resolución de problemas, al igual que nosotros teníamos en la guía 3, tenemos este ejercicio en el cual habla de un estanque de benzina de un automóvil y que tiene una capacidad máxima de 30 litros 3 cuartos y que tiene almacenado 18 litros 2 tercios. La pregunta es cuánto le falta para llenar el estanque. Este ejercicio es muy similar a lo que trabajamos nosotros en la guía 3 en los ejercicios 1 y 2. ¿Qué es lo que está involucrado aquí? Una sustracción. Por lo tanto, voy a realizar la sustracción entre 30 enteros 3 cuartos y 18 enteros 2 tercios. Transformo los números mixtos, veo cuál es el mínimo común múltiplo, cuántas veces cabe el 4 en el 12, lo multiplico por 123, cuántas veces cabe el 3 en el 12, lo multiplico por 56, y una vez que tengo listo eso, resuelvo. Y llego a mi resultado final, que es 145 doceavos. Hasta ahí está bien, pero idealmente transformemos siempre a número mixto. Esto se debe a que, como la respuesta está hablada en litros, me es más fácil identificar cuántos litros son cuando yo transformo a número mixto. Pero no es la única forma de resolver. Puede ser que alguno de ustedes haya decidido operar con los números enteros primero y las fracciones por separado. Y puedo agrupar los enteros 30 menos 18 y sumarle el resultado que me dé de la sustracción de las fracciones. Y en este caso es mucho más fácil de resolver. Mucho cuidado, sí, porque si la sustracción de las fracciones me da un número negativo, se lo voy a tener que restar al entero. Dándonos como resultado final, como hemos observado que no importa qué método utilice, los resultados son exactamente iguales, nos da que faltan 12 litros un doceavo.
En el último ejercicio que trabajamos en este encuentro, nosotros tenemos uno muy parecido a los ejercicios 3 y 4 de nuestra guía 3, en el cual tengo una competencia de triatlón que se realiza en las siguientes pruebas: natación, ciclismo y correr. La natación corresponde a 1/10 del total, el ciclismo a 6/12 del total, y el resto se debe correr. ¿Qué fracción debe correr? Lo primero que hacemos, igual que en los ejercicios que teníamos en nuestra guía, vamos a sumar. ¿Qué vamos a sumar? Lo que consiste en la prueba de natación más lo que consiste en la prueba de ciclismo. Y cuando tengamos esa suma, vamos a restar 1 menos eso. Yo lo anoté todo de un viaje anotando 1 menos la suma de los elementos que tengo de natación y ciclismo. Marqué en negrito lo del ciclismo porque el 6 y el 12 se pueden simplificar por 6 y es mucho más fácil resolver de esa forma. Entonces me quedaría 1/10 más 1/2. Mínimo como múltiplo 10, 10 en 10 1, 1 por 1 1, 2 en 10 5 y 5 por 1 5. Resuelvo y llegamos a que nos da lo que está dentro del paréntesis, que es 6/10. Idealmente siempre simplificar al máximo. Y en este caso me queda un entero menos 3/5. Pero restar un entero es lo mismo que nosotros realicemos 5/5, porque ahí estamos diciendo el entero, porque el entero está partido en 5 partes iguales, y le restamos 3/5. Es decir, tenemos 3 partes, ¿cuántas nos faltan para completar las 5 partes para completar el entero? Por lo tanto, nuestra respuesta es que se debe recorrer 2/5 del total. Por último, veamos cómo vamos a continuar trabajando. Nosotros continuaremos trabajando a partir de la semana del 24 de agosto con la multiplicación de fracciones. La multiplicación de fracciones es simple, solo consiste en multiplicar numeradores por numerador y denominador por denominador. En este caso, 2/5 por 3/7 se multiplica 2 por 3 y 5 por 7. La dificultad de este tipo de ejercicio está en las simplificaciones, porque siempre debemos simplificar al máximo. En este caso no se puede, pero por ejemplo, en el siguiente sí se puede simplificar. Entonces, lo que debemos hacer es observar qué números con cuáles vamos a simplificar. Por ejemplo, yo voy a simplificar el 7 y el 28, el 16 y el 4, el 15 y el 35 y el 3 y el 6. ¿Qué es lo que tengo que tener presente? Ser ordenado, marcar en colores, ir destacando, ir marcando de tal forma que no me pierda al realizar los pasos. También es bueno que consideremos o tengamos en cuenta que si ya simplifiqué, por ejemplo, el 7 con el 28, no puedo simplificar el 7 con el 35 para poder ser ordenado. Entonces, si yo agrupo el 7 y el 28, el 15 y el 35, el 4 y el 16, el 3 y el 6, voy a dividir respectivamente. El 7 y el 28 los voy a dividir por 7. El 15 y el 35 los voy a dividir por 5, para poder simplificar. El 16 y el 4 los voy a dividir por 4. Y el 3 y el 6 los voy a dividir por 3, dando como resultado fracciones equivalentes, es decir, me va a quedar en el primer caso 1, 1, en el segundo 3/4, en el tercero 4/7 y en el último 1/2. Pero si somos observadores nos damos cuenta que tengo un numerador y un denominador que son 4, por lo tanto los puedo simplificar. Y ahora que ya tengo todo simplificado al máximo, multiplico todos los numeradores, 1 por 3 por 1 por 1, y abajo 1 por 1 por 7 por 2. El resultado de la multiplicación de los numeradores me da el numerador del producto, y el resultado de la multiplicación de los denominadores me da el denominador del producto. Como simplificamos al máximo antes, esta fracción ya es irreductible. Si no simplificamos al máximo antes, podemos simplificar al final. División de fracciones. La división de fracciones tiene dos métodos para poder resolverse. El primer método consiste en multiplicar cruzado, es decir, multiplico numerador por denominador y aquí sería numerador por denominador y el resultado va en el numerador. Denominador por numerador y el resultado va en el denominador. Ejemplo, 2/5 dividido en 3/7 sería 2 por 7 y en el denominador 5 por 3 y me da 14/15.
Pero hay un segundo método que consiste en la multiplicación por el recíproco. ¿Cuál es el recíproco? El recíproco es una fracción o un número que al multiplicarlo por la fracción me da 1. En palabras simples es exactamente la misma fracción, pero invertida. Es decir, el numerador y el denominador cambian de posición. En este caso, 2/5 dividido en 3/7 se mantiene el 2/5, queda igual, y se multiplica por su recíproco, es decir, se da vuelta el 3/7 y queda 7/3. Multiplico 2 por 7, 14, y 5 por 3, 15. Da exactamente el mismo resultado, no importa qué método utilice. Espero que con esto les haya quedado claro, y ante cualquier duda saben que siempre pueden preguntar a través del tablón.